Bien, hoy tenemos un invitado especial. Eh, yo les estuve compartiendo a los jóvenes que el próximo domingo, Dios mediante, teníamos un invitado especial. Y eh, en esta mañana vamos a estar con el pastor Fran Smith. Él nos va a compartir la palabra de Dios en esta mañana. Espérenos unos segundos, vamos a hacer la conexión con él. Buenos Pastor Fran, días, Pastor Edgar. Dios bienvenido a la bendiga. casa de Israel. Este, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de compartir en medio de este tiempo y también, bueno, de ser edificado y bendecido con lo que estabas compartiendo en estos momentos con la iglesia. Bien, esperamos que nos edifique en esta mañana con su palabra, la palabra que el Señor le dio para nosotros en el día de hoy. Ok, gracias, Pastor. Y bueno, sé que el tiempo en estos momentos es precioso, así que quiero que por un momento nos dispongamos a recibir esta palabra en medio de estos tiempos, tiempos de incertidumbre. Tiempos de incertidumbre no solamente para nosotros como ciudad, no solamente para nosotros como país, tiempos de incertidumbre para el mundo. Por eso Dios nos ha hablado mucho en este tiempo del desierto, porque eso es el desierto. Cuando pensamos, yo creo que hay muchos paralelos en la Biblia de lo que son nuestros tiempos y en encontrar la revelación en esos paralelos podemos encontrar instrucción. La Biblia habla de cómo hacemos bien en prestarle atención a esta palabra profética más segura y habla de cómo ella será como una luz que nos alumbra en medio de la oscuridad hasta que amanezca. Por eso, cuando vamos a la palabra y tratamos de encontrar una referencia a lo que pudiera describir nuestros tiempos hoy, podríamos encontrar en el desierto muchas similitudes. En el desierto hay mucha incertidumbre. Cuando tú estás en el desierto, como nos está pasando hoy, hay mucha incertidumbre. Bueno, nosotros esperamos que el 25 de mayo se reabran algunas cosas, pero de igual forma no sabemos muchas cosas, no sabemos cuándo podremos volvernos a reunir como congregación, no sabemos cuándo se empiecen a activar ciertas áreas de la industria, no sabemos cómo va a evolucionar, porque aún los expertos pueden hacer pronósticos, pero muchos decían que no, que para abril ya habría más de 4 millones de infectados en Colombia y unos dicen que van a haber más, otros dicen que van a haber menos y por más que se hagan estadísticas, muchas veces vemos que de repente a veces las cosas van tomando un giro diferente y eso hasta manera, hasta cierto punto, describe lo que hay en el desierto. En el desierto no hay carreteras, en el desierto no hay señales del tránsito, en el desierto cuando estás caminando hacia adelante no sabes si verdaderamente estás avanzando o si estás atrasando o si te estás retrocediendo, no sabes a veces distinguir entre la derecha y la izquierda. En el desierto no hay almacenes abiertos, en el desierto no hay restaurantes abiertos, en el desierto dependemos completamente del Señor. En el desierto muchas veces como que pareciera que las cosas se alejaran de las promesas. Este año Dios nos habló de que sería el año de la visión perfecta y pareciera ilógico que este fuera el contexto en el cual esa promesa se fuese a cumplir. En el desierto
Por eso pareciera que las promesas se alejaran. En el desierto somos tentados. Somos tentados a tirar la toalla. En el desierto a veces un día estás bien, pero cualquier día te desanima. Recuerdo ayer en las horas de la tarde, de repente me entró como un acelere, como una insatisfacción. Después de estar por la mañana muy bien, de repente por la tarde como que todo me fastidiaba que me llamaran, me fastidiaba que me hablaran, me fastidiaba el niño corriendo de aquí para allá y tuve que casi como que esconderme porque son cosas que suceden en el desierto. A veces pareciera que las cosas se salieran del control, pero en medio del desierto es importante que nosotros podamos tener una perspectiva correcta. La Biblia habla en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 3. Y quiero que estén tomando nota. Voy a compartir bastantes pasajes de lo que es el propósito en el desierto. Porque hay un propósito y eso lo dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Dice que hay una temporada para todo y un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Eclesiastés 3:1 dice, hay una temporada para todo y un tiempo para cada actividad bajo el cielo. En otras palabras, cada temporada tiene su propósito. Cada temporada tiene su propósito. Y esta temporada de desierto, y en medio de este tiempo de desierto, yo creo que Dios no está esperando a que se acabe la cuarentena para cumplir su propósito. Dios no está esperando, Dios no está preocupado. Wow, ¿cuándo se va a poder, cuándo se acabará esto para poder continuar mi propósito con Jeff Gómez, que lo veo ahí conectado, o con Diego, o con Liliana? Él no está pensando, bueno, ¿cuándo se va a acabar esto para entonces poder continuar avanzando con las promesas? O a Tom, aquí abajo dice Tom Raka. No, él tiene un propósito y ese propósito, entonces yo pensaba en estos días, él no está esperando a que esto se termine, él esperando que nosotros terminemos antes de que eso se termine. Y quiero ver, la Biblia dice también en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, hablando de la tribu de Isaacar, dice 200 jefes juntos con sus parientes, dice, todos estos hombres entendían las señales de los y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Primera de Crónicas 32, y habla de que esta era una tribu entendida en los tiempos, o sea, entendían los propósitos de los tiempos. Y en medio de entender esos propósitos, la Biblia dice que ellos sabían cuál era el mejor camino que tomar. Porque las mejores decisiones son aquellas que están alineadas al propósito de estos tiempos. Voy a repetirlo. Las mejores decisiones serán aquellas que estén alineadas no a los resultados que queremos, sino a los propósitos que Dios tiene con nosotros en medio de estos tiempos. Porque hay algo importante en medio del desierto. En medio del desierto no siempre vamos a recibir lo que queremos, pero sí vamos a recibir lo que necesitamos. Y hoy quiero rápidamente hablar de 5 propósitos. En estos 20 minutos, 5 propósitos que deben alinear nuestras decisiones para que de esa manera la voluntad de Dios se haga en nosotros aún antes de que este tiempo acabe. Primero, vemos que Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, primer propósito del desierto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, dice, si te humillo, permitiendo que pasares hambre y luego alimentándote con maná, un alimento
que ni tú ni tus antepasados conocían hasta el momento, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sabe? En medio de cada temporada, Dios tiene un propósito. Y creo que en medio de estos tiempos, Dios nos quitó muchas cosas. Dios nos, y dice ahí, porque les permití pasar hambre. Les permití que aquellas cosas que ustedes pensaban que lo eran todo, los limité con respecto a ciertas cosas que ustedes pensaban que eran indispensables. Había muchas cosas que pensábamos nosotros que eran indispensables, que pensábamos que sin ellas no podríamos vivir. Y de repente en ese proceso nuestra vida se fue llenando de superficialidad, pero de repente, de la noche a la mañana, entramos en este tiempo de cuarentena, entramos en este tiempo de limitaciones y hoy no podemos hacer las cosas que antes normales, pero en medio de estas limitaciones, no sé, en aquel entonces era una hambruna. Él quería enseñarles que habían cosas que tenían más valor. Y yo creo que en medio de este desierto, Dios nos ha quitado ciertas cosas para que entendamos que hay otras que tienen más valor. Porque el tiempo de desierto es un tiempo para madurar. Madurar a caprichos que nosotros pensábamos que lo eran todo en la vida. Madurar a situaciones que son superficiales. Madurar a valorar no solamente lo terrenal, sino poder agarrar, porque lo terrenal pasará, pero aquello que es invisible, aquello que es eterno, permanecerá. Y por eso hoy escuchamos la gente diciendo cómo valora en un momento dado el tiempo en familia, cómo cosas en la casa. Personalmente hay cosas que de repente en el diario vivir pensaba que no podías hacer. Y a veces teníamos problemas. Por ejemplo, mi esposa siempre me decía, pero Frank, es que ayúdame en la cocina, pero siquiera quédate aquí. Y yo no veía la manera, eso era un problema. No, es que si de repente no tenemos alguien que nos colabore, todo era un desastre. Pero de repente, la persona que nos colaboraba se fue, quedamos solo nosotros. Y en medio de este desierto, Dios nos quitó muchas cosas a que estábamos acostumbradas y de repente hemos ido descubriendo otras que no solamente si éramos capaces de hacer, sino que las hemos valorado. ¿Sabe? Es la gracia de Dios. La gracia de Dios muchas veces te restringe para obligarte a que hagas otras cosas que tú creías que no podías hacer. ¿Y sabes qué? Terminas disfrutándolas. Por ejemplo, una cosa que descubrí, Pastor Edgar, en este tiempo de desierto, es que no solamente puedo cocinar, disfruto la cocina. Me gusta cocinar. Y bueno, y he aprendido a hacer cosas y me ha convertido en algo que me relaja. Tiempo con mi hijo, sobre todo el menor, con el que a veces de pronto yo sentía, no sé cómo conectarme, pero he empezado a ver ciertas cosas que de repente en el correr de aquí para allá valían mucho menos y de pronto estaban sacrificando aquellas que valían más. Pero este tiempo me ha permitido en ciertas áreas de mi vida crecer, en ciertas áreas de mi vida madurar. Ahora, ¿cómo crecemos en el desierto? ¿Cómo crecemos en el desierto? Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 8. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra,
Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, mire lo que termina diciendo este pasaje importante. Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Sabe cómo uno crece en medio del desierto? ¿Sabes cómo uno crece en medio de la prueba? ¿Sabes cómo uno crece en medio del dolor? Obedeciendo. Porque, escúcheme bien, el crecimiento físico depende y está limitado por el tiempo. Yo no puedo simplemente crecer 2 metros o ni siquiera 30 centímetros de la noche a la mañana. El crecimiento intelectual está condicionado por el aprendizaje, pero el crecimiento espiritual está condicionado y limitado a la obediencia. En medio del desierto, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en la medida que obedecemos, en la medida como José, que a pesar de que las cosas no estaban saliendo de acuerdo a lo que la promesa o lo que él había recibido en sus sueños, ¿sabes? Él permanecía obedeciendo, él permanecía fiel, ¿sabes? Entonces, este es un tiempo para madurar. ¿Y cómo maduramos? Maduramos obedeciendo. Segundo, es un tiempo no solamente para madurar, es un tiempo para ser en humildad. El capítulo 8 de Deuteronomio, el versículo 2, dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió desierto durante 40 años, donde te humilló. Y dice, y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías. Otra vez, obedecerías. Porque es que yo no puedo obedecer sin humildad. Ante la humildad, número 1, la humildad permite la gracia. La Biblia dice que al humilde, la humildad es un imán para la gracia de Dios. Tenemos que crecer en humildad, porque a través de la humildad podemos tener más, crecemos en la presencia de Dios. Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Listo. Gloria a Dios, ya volvimos. Perfecto. Entonces, bueno, recapitulo. Hablamos de que Dios tiene un propósito en el desierto. El primero tiene que ver con madurar. ¿Cómo maduramos? Maduramos obedeciendo. Maduramos obedeciendo en medio de la prueba. Maduramos obedeciendo en medio del sufrimiento. Segundo, esto es un tiempo para crecer en humildad. De acuerdo a Deuteronomio 8:2, ¿por qué necesitamos esa humildad? Número 1, necesitamos esa humildad porque Él da más gracia al humilde. La humildad es un imán para la gracia. Y si algo necesitamos en medio del desierto, y si algo necesitamos para poder obedecer, es la gracia. Escúchame bien, cuando la gracia, compartí esto con mi familia el día de ayer, cuando la gracia está allí, aquello en lo que se te era difícil obedecer, lo terminarás disfrutando. Voy a repetir eso. Cuando la gracia de Dios está allí, aquello donde se te era difícil obedecer, lo terminarás disfrutando. Por eso la humildad atrae esa gracia. La humildad también, escúchame bien, la humildad hace que se afiance la presencia de Dios, como lo dice Isaías capítulo 57, versículo 15. Él habita con el que tiene un espíritu quebrantado. Él habita con el que tiene un espíritu arrepentido. Si queremos más de su presencia, si queremos más de su presencia, necesitamos crecer en esa humildad. Si queremos más de su gracia, necesitamos crecer
en esa humildad. Si queremos poder obedecer a Dios, necesitamos crecer en esa humildad. Por eso, en medio del desierto, en vez de rechazar aquello que de repente está buscando quebrantar nuestro corazón, necesitamos humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, saca de mí todo aquella suciedad. Sí, porque en medio del desierto lo feo sale. Ayer lo feo me quería salir. Pero en medio del desierto, en medio de eso, tú o te justificas, tú o te argumentas y no permites que Dios, porque uno de los propósitos del desierto es purificarnos. Y sabes, y por eso necesita humillarnos. Pero en vez de rechazar de repente o empezar a echarle la culpa a la situación o echarle la culpa a la gente, necesitamos tener la humildad para decirle: Señor, perdóname, porque de verdad yo no tenía por qué sentir esa rabia, yo no tenía por qué tener esos malos pensamientos. Ayúdame, ayúdame. Entonces, el segundo propósito del desierto es crecer en humildad. El primero es madurar. El segundo es crecer en humildad. El tercer propósito del desierto es ser fortalecidos. Lucas capítulo 1, versículo 80. Dice: y Juan creció y se fortaleció en espíritu. Dice: y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. La Nueva Versión Internacional lo dice así: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Dice: y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Aquel con quien Dios tenía un propósito fue colocado en el desierto para que fuese fortalecido, porque aquellos con los que Dios tiene un propósito no serán debilitados en el desierto, serán fortalecidos en el desierto para alcanzar el propósito. Dice: hasta el día que se presentó públicamente al pueblo de Israel, porque el desierto no es el lugar, vas a ser destruido. El desierto, en medio del desierto, Dios está protegiendo y te está equipando para que veas cumplido ese futuro y esas promesas que Él te ha entregado. Te lo voy a repetir, porque el desierto no es el lugar donde se mueren las promesas, porque el desierto no es el lugar, escúchame bien, donde se mueren los sueños. No, el desierto es el lugar donde Dios está protegiendo tu futuro. Es el lugar donde Dios te está equipando para que entonces puedas alcanzar las promesas que Él te ha entregado. Por lo cual, sí, el desierto es algo que te humilla, pero en medio de la debilidad somos fortalecidos, porque en el desierto aprendemos a que es menos de nosotros. El desierto, aquello de mí que está estorbando, aquello más que necesito de Él. Entonces, el desierto, número uno, es un tiempo para madurar. El desierto, número dos, es un tiempo para crecer en humildad. El desierto, número tres, es un tiempo para ser fortalecidos, así como Juan el Bautista, crecido en el desierto hasta que comenzó su ministerio público. Número cuatro, el desierto es un lugar para crecer, no solamente en ser fortalecidos, es un lugar para crecer en revelación. Mira lo que dice Isaías capítulo 40, versículos del 3 al 5. Este es un pasaje que se ha convertido en un ancla para mi vida durante este tiempo de desierto. En los devocionales que tengo todas las mañanas lo proclamamos, lo recordamos. Dice Isaías 43, dice: una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. Sí, porque ¿sabes qué? El mundo está preparándose para la tragedia. La iglesia
tiene que prepararle y abrirle espacio a Dios que se está manifestando. Dice, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valientes y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces, ojo, se revelará la gloria del Señor, porque el desierto no solamente es un lugar de humillación, el desierto es un lugar donde debe crecer la revelación. El desierto, escúchame bien, es el lugar donde no podemos ser dirigidos por la situación, tenemos que ser dirigidos por la revelación. Salmo 29, versículos del 7 en adelante, dice que la voz de Dios es aquella que hace estremecer el desierto. Dice que la voz de Dios es aquella que desnuda los bosques, porque cuando estás en un bosque te sientes perdido, pero su voz hará que los bosques se desnuden para que entiendas entonces qué es lo que quiere hacer Dios contigo en medio del desierto, porque no será la situación la que determine tu acción, será la revelación la que determine lo que vas a hacer. Te lo repito, porque puede ser, y aquellos que tienen propósito tienen que abrazar esta verdad, y aquellos que tienen propósito tienen que agarrarse a esta verdad, porque no será la situación la que determine mi ocupación. Y número 5, repito, entonces, y último punto, entonces primero, recapitulo, el desierto no es un lugar de muerte, el desierto es un lugar de propósito. Y como pueblo de Dios es importante que podamos entender las temporadas, como dice Eclesiastés capítulo 3. Que podamos ser como la tribu de Isaacar, que entendía los tiempos y en ella sabía qué hacer. Y hay 5 propósitos que tiene el desierto. Primero, es un tiempo para madurar. Segundo, es un tiempo para crecer en humildad. Tercero, es un tiempo para ser fortalecidos. Cuarto, es un tiempo para crecer en revelación. Y quinto y último, es un tiempo para ser preparados para entrar a la tierra. Es un tiempo para ser preparado para conquistar la tierra. Es un tiempo para ser preparado para la tierra prometida. El desierto fue el lugar, escúcheme bien, donde la Biblia dice en Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23, dice que el día que fue bautizado Jesús, una voz del cielo, todos lo sabemos, vino una paloma y una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Lucas capítulo 4, versículo 1, lo que pasó inmediatamente después dice, y Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Porque así como Juan fue fortalecido en el desierto, Jesús también fue llevado al antes de ejercer aquello para lo cual había llamado. Para terminar, decía que el desierto es un tiempo donde somos preparados para alcanzar esa promesa. Y recordaba también José. La Biblia dice en Génesis cómo José tuvo un sueño y ese sueño era una promesa. Pero después de la promesa, ¿qué pasó? Todos sabemos. Ese día donde el papá, donde Jacob le dijo, ve a ver cómo están tus hermanos. Y cuando llegaron, todo lo que sucedió, porque lo que pasó después de recibir la promesa fue un desierto para José. En el desierto allí fue vendido como esclavo. Después todos sabemos, de esclavo pasó a ser un criminal. Pero en el desierto, ¿sabes? Dios prepara 3 cosas. En el desierto, Dios nos prepara para la promesa de 3 maneras. En el desierto, Dios prepara las circunstancias. Dios sabía
cuál era el mejor camino para llevarlo al palacio. En el desierto Dios no solamente está preparando, y escúchenme, en el desierto Dios está preparando las circunstancias. Dios está preparando para que lo ilógico, o cómo es que José iba a llegar de donde estaba hasta el palacio. No había manera, pero en el desierto, ¿sabes? Por eso la Biblia dice en Salmo 29 que la voz de Dios sacude el desierto, porque en el desierto Dios cambia las cosas para que aquello que era imposible que alcanzaras, que vieras o que llegaras de las formas normales, entonces Él está cambiando las circunstancias. En el desierto Él prepara las circunstancias, Él le da vuelta a circunstancias para que puedas entonces ser colocado donde iba a ser imposible que fueses colocado de la manera cuando las cosas estaban normales. En el desierto, Dios no solamente prepara las circunstancias, en el desierto Dios prepara a mí. José no estaba preparado, José era inmaduro, José era, como diríamos aquí en Barranquilla, era un bollón. José era, sí, era imprudente, pero en el desierto él fue preparado. En el desierto, y cuando vemos la historia de José, vemos cómo la historia de José, una profecía, es un anuncio de sería Jesús. Hay muchas cosas que se vivieron en José que simplemente estaban preparando al mundo. Porque en el desierto Dios nos prepara para alcanzar la promesa, preparando las circunstancias, número uno, preparándonos a nosotros, número dos, y preparando al mundo para que su propósito se cumpla a través de nosotros. Entonces, hermano, yo le quiero decir algo. En el desierto, el pueblo de Israel no se murió de hambre. En el desierto hubo una generación que murió. Y no se murió ni de hambre, no se murió ni de sed, no se murió vencida por sus enemigos. Nada de esas situaciones externas a las que ellos siempre le dieron la prioridad, las mataron. Porque en medio de todas ellas, la gloria de Dios se manifestó para que no les hiciera falta nada. Pero se mató a una generación, la desobediencia. ¿Sabe que sí los mató? La idolatría. ¿Sabe que sí lo mató? La inmoralidad. ¿Sabe que sí lo mató? La acción y la crítica. ¿Sabe qué lo mató? La inmadurez de no capaces de dejarse de aferrar a lo terrenal y no darle cabida a lo eterno. ¿Sabe qué los mató? La inmadurez. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y todo eso le sucedió para servir de ejemplo. Dice, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado en el fin de los tiempos. ¿Sabes? Este es un tiempo para poder curar. Este es un tiempo para en humildad. Este es un tiempo para ser fortalecidos hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros. Este es un tiempo para crecer en revelación. Y este es un tiempo para ser preparados para que promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Por eso vino con este pasaje, Hebreos capítulo 3,
versículos del 7 al 10, dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de la prueba en el desierto. Dice: allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría el corazón y no han reconocido mis caminos. Dios nos ayude en medio de este proceso. Dios nos ayude en medio de este desierto a reconocer sus caminos, a poder crecer, a poder madurar y en medio de él ver cómo las promesas que Él nos ha entregado se vuelven realidad en nuestra vida.